Muy buenas a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de todo lo que se refiere a los procesos de globalización. El canal está orientado para ver todo lo que son los procesos históricos, sociales, conflictivos, adaptativos, todo lo que tenga que ver con las civilizaciones desde el inicio de la historia de la humanidad y las diferentes posturas que realmente se tienen a nivel mundial en cuanto a los diferentes principios, la moral, la ética, todo en general realmente que involucra a las personas y su cambio en la historia. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Socialism promises prosperity, but it delivers poverty. De mismo modo, los procesos históricos en cuanto a la orientación tecnológica, el movimiento económico principalmente. De todos ellos, podríamos indicar que el canal es muy multifacético, pero de algún modo van a poder orientarse a un cierto tipo de público que les gusta ver justamente este tipo de eventos, situaciones, noticias en general que se van abarcando. Es la razón por la cual se ha decidido llamar globalizando, porque justamente el proceso de la globalización consiste en conformar todo ello en base a una sola forma, es de algún modo unir el mundo con sus diferentes perspectivas que se va teniendo. Entonces, vamos a entrar de este modo por partes. Recordemos que hay un principio fundamental. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, así que animo bastante a las personas a conocer los diferentes eventos históricos, los diferentes eventos sociales que han ocurrido durante todo nuestro tiempo para poder realizar algunas conjeturas. Dicho esto, comenzamos. De esta forma lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser el capitalismo, el socialismo y el comunismo como la parte de la historia. Entonces vamos a enfocarnos en la parte histórica de estos tres conceptos, los cuales tienen ciertas controversias a nivel mundial. Vamos primero a ver un poco lo que son las reglas. Las reglas son, principalmente, que no soy dueño de la verdad absoluta. Eso es importante recalcarlo aquí porque cualquier persona que crea que tiene la verdad absoluta simplemente debería analizarse un poco más. Todo realmente tiene una cierta relatividad en cuanto a los contextos, en cuanto a las experiencias, y cada una de esas experiencias orientan a que las personas lleguen a lo que han llegado en estos momentos. Lo segundo es que las fuentes no son con fines promocionales, sino con fines de instrucción, y que va a corresponder al público verificar dichas fuentes y sacar sus propias conclusiones. Esto de acá es muy importante, puesto a que cada uno de ustedes podrán decir indica la fuente, y no, eso no se va a proceder a realizar con los videos. Lo que básicamente se va a poder realizar es de vez en cuando indicar las fuentes para poder indicar su veracidad, pero va a corresponder al público realmente hacer las investigaciones para poder verificar el caso. Cada vez que haya una situación en donde de algún modo se tenga necesario referir a ciertas fuentes, se realizará, pero corresponde al público su propio deber el averiguar las cosas. Dicho esto, vamos a empezar. Entonces tenemos que la historia hasta la presente siempre ha tenido que ver con la lucha de clases sociales. Entonces podríamos decir que para algunos historiadores y para algunos analizadores de estos contextos, la historia, su motor ha sido principalmente la lucha de clases. Entonces, en este contexto se tiene clasificando la historia mediante la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La edad antigua va desde la invención de la escritura, en la cual es lo que más nos interesa, puesto que son los sucesos más importantes que han ocurrido y que de algún modo han sido registrados, y en la edad media, la edad moderna y la contemporánea han sido sus sucesores. Entonces, vamos a analizar un poco todo esto como se ve. En la edad antigua, podemos ver en la primera parte un conjunto de esclavos, los cuales fueron conquistados para Siria, Mesopotamia. Y en el segundo gráfico podemos ver la esclavitud que se dio en Egipto. Ambos tienen mucho que ver el tema entonces de la esclavitud, remarquemos eso. En la segunda parte corresponde a la Edad Media, el cual está orientado a los siervos y el feudalismo. En la parte de la edad moderna están los privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados orientados normalmente por la aristocracia, la gente que estaba en el poder, y los no privilegiados que eran principalmente los que realizaban el comercio normal con las personas que en ese momento vivían en la sociedad. A través de la edad contemporánea se puede indicar que desde la Revolución Francesa hasta la actualidad podemos presentar un evento muy importante, el cual fue la Revolución Rusa de 1917, el cual fue dado a través del señor Lenin para que se pueda realizar la revolución que en ese contexto que consideraba a la población que estaba siendo oprimida y escucharon la voz de una de las personas para poder realizar una revolución y orientarse a destruir lo que se llama todo el evento que
ellos consideraban en su momento que era el principio de la explotación o el hecho de que no pudieran progresar. Entonces, esto se reconoció como la Revolución Rusa, el cual lo podemos detallar en otros momentos, en otros videos, o también lo pueden ver en otros videos en otros canales. Entonces, acá lo que hay que remarcar son principalmente algunos detalles. Primero, si orientamos en un contexto histórico muy similar, está dado por los burgueses disfrutando, está dado también por los trabajadores en la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que se dio en 1848 en ese momento. Recordemos que hubo etapas. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que quisiera indicar? Podemos ver que se presenta la lucha de clases. Entonces, la lucha de clases estaba dado en cada una de las ciudades de diferentes formas, pero siempre ha tenido que ver con lo mismo: la clase alta mediante sus comodidades y la clase baja mediante la supervivencia. De este modo, en la Edad Antigua, los monarcas estaban en la parte alta y los artesanos en la parte baja. En la Edad Media, la nobleza arriba, el campesinado abajo. La Edad Moderna, los reyes arriba y los no privilegiados abajo. En la edad contemporánea, los empresarios y el proletariado. Es el concepto relativamente más actual que tenemos para nuestra edad. Entonces, como podemos ver, la clase alta siempre se ha preocupado por mantener sus comodidades, mientras que la clase baja siempre se ha orientado por ver la supervivencia. A medida que fue pasando el tiempo, si nos podemos analizar y detener bien, nos estamos dando cuenta que cada vez más bien la clase alta, al buscar proteger sus comodidades, y la clase baja al buscar proteger su supervivencia, hay un cierto grado de que cada vez están siendo, en pocas palabras, la clase alta menos alta y la clase baja, en este caso, menos baja. Entonces es como que hay una etapa de convergencia que se va generando. Pero esto de acá ya lo analizaremos después. No estoy diciendo de que sean iguales, definitivamente no lo son. Lo que sí hay es que no podemos decir que el nivel de trato al proletariado por los empresarios sea el mismo, por ejemplo, que los monarcas, los reyes hacían frente a los esclavos. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, complementado esto, ¿cuál es la primera conclusión? Que los ricos y pobres siempre han existido. ¿Qué es lo que se hace respecto a la historia? La respuesta es buscar reducir la pobreza. ¿Cómo? ¿Cómo se reduce entonces la pobreza? Mediante aumentando el poder adquisitivo por persona. Estos gráficos ya lo podremos ir explicando más adelante poco a poco a qué nos referimos. Por el momento, entonces hay que considerar de cómo se empezó a reducir la pobreza. Este es el punto. Mediante el proceso de comprensión naturaleza humana intercambiar beneficios mutuos. ¿Qué es lo que comenzó a surgir cuando fue pasando el tiempo? Que simplemente algunas personas observaron en otras necesidades que podían satisfacerse mutuamente. Y no era relativamente algo voluntario o algo que realmente en ese momento se les ocurrió. No, simplemente se dio de forma espontánea. Unas personas fueron cada vez más especialistas. Por ejemplo, una idea de ser, vamos a explicarlo aquí con algunos gráficos. En la primera etapa de todo esto se fue dando, por ejemplo, el trueque. Entonces, ¿cómo es el trueque? El trueque podemos indicar que hubo una sociedad que se dedicaba a cazar mejor las liebres y hubo otra sociedad en donde se encargaba mejor de producir, o en este caso, de conseguir el pescado. Entonces, la sociedad B le decía: muy bien, ¿qué te parece si intercambio un pez por una liebre? Entonces, la sociedad B indicaba: bueno, me parece muy bien. Entonces, de esta forma, yo podré así consumir una liebre en vez de todos los días consumir pescado, mientras que el que todos los días consumía liebres indicaba: bueno, podré consumir de esta forma también pescado. Entonces era una forma de intercambio. Cuando fue creciendo la sociedad, esto de acá por favor remárquelo bien, muy bien, cuando fue creciendo la sociedad, cuando fue creciendo en cantidad de personas, en cantidad de divisiones, entonces lo que fue originándose es que este modelo ya era muy lento. Entonces, ¿por qué? Porque cuando las sociedades ya comenzaban a crecer, entonces ya el proceso, ya a nivel de cada una de las sociedades, podían poco a poco comenzar a ahorrar. Ya no necesariamente cazaban liebres para sobrevivir en el día y el otro no cazaba pescado para sobrevivir en el día, sino que cada vez hacían mejor su caza de liebres y el otro su caza de pescados. De esa forma entonces podían acumular riqueza. De esa forma también comenzaron a poder intercambiar mejor las cosas. Lo que le sobraba a uno le daba a otro y el otro lo que le sobraba le daba al primero. Pero cuando ya fue creciendo la sociedad, la población, entonces se necesitó ser más rápido en estos procesos. Por eso que surgen los primeros intermediarios. Quisiera recalcar, por ejemplo, que en este caso la sal fue una de las principales dadas. ¿Por qué la sal? Porque en ese momento, cuando comenzaron a aparecer los primeros ahorros en cuanto a alimentos, es decir, comenzaban a haber almacenes de alimentos que ya
era como una sobreproducción que generaban en ese momento, una sobrecasa, necesitaban conservarlos. Porque obviamente a medida que uno mejor sepa conservar sus alimentos, podría tener más alimentos para intercambiar con otras sociedades. De esa forma entonces es como la sal fue un elemento indispensable y muy cotizado de esa época. Fue uno de los primeros intermediarios. De esa forma también podemos indicar que poco a poco esto se perfeccionó mediante el uso de las monedas que hasta la actualidad realmente se utiliza. Vamos a analizar entonces acá algo muy importante. Tenemos aquí el PBI per cápita. ¿Qué indica el PBI per cápita? El PBI per cápita lo que indica es, para darnos solamente una idea, esto de acá se perfeccionará con mejores videos, con otro tipo de grabaciones y también lo pueden investigar por su cuenta, por supuesto. Vamos a indicar que el PBI es una idea, solamente una idea de manera muy general, de un detalle de acumulación de riqueza, de pertenencias, de poder adquisitivo de todo un lugar, de toda una sociedad. Entonces, vamos a entender bajo este concepto, ya, porque acá habrá mucho que ver, ¿no? Es la acumulación total, que se invierta en otros países, que sea en el mismo país, ese es otro detalle, pero lo importante es que da una perspectiva, una idea de la acumulación de riqueza que se tiene en una sociedad. Si queremos traducirlo de forma rápida, aunque no precisa, es la cantidad actualmente indicado, la cantidad por ejemplo de dólares que un país dispone para distribuirlo en toda su población. Es solamente una idea. Obviamente este detalle no es con tecnicismos bien raros. Obviamente esto es mucho más realmente profundo de explicar. Ahora, pero vamos a analizar otro detalle. La riqueza ahora vamos a distribuirlo por la población. Entonces, una forma rápida de medir esto es el PBI per cápita. El término per cápita hace ver que es por persona. De este modo, el PBI per cápita indica la cantidad de riqueza que se tiene en una nación por persona. Es una idea, porque obviamente no todas las personas van a recibir ese monto de dólares por cada vez. Sino lo que está indicando, en pocas palabras, es que es una idea de más o menos cuánto le correspondería a cada persona si es que todas las personas tuvieran la misma condición de producción, la misma condición de eficiencia, la misma condición, todas las condiciones perfectas idealmente. Listo. Entonces, analicemos acá. La Europa occidental, las colonias europeas, la Europa oriental, América Latina. Miren cómo todos los países han ido incrementándose ante un evento que fue sucediendo, cómo ese PIB per cápita se fue incrementando, o sea, cómo la riqueza comenzó a crecer y a dispararse, el poder adquisitivo por persona. Acá pasó algo, en todos estos años hubo un evento, la población crecía, pero no crecía la riqueza por persona, no crecía la disposición, el poder adquisitivo. La persona tenía que conformarse en su mayor parte comer lo mismo, hacer lo mismo, realizar la misma forma con la misma eficiencia. Era algo muy vago realmente cómo crecía en este momento, pero en este contexto algo pasó que hizo dispararse. Entonces eso lo vamos a ver poco a poco. Lo importante es que veamos también cómo no fue en todos igual. En algunos lugares fue más, en otros lugares fue menos, pero sí nos quedamos con la idea de que en todos se disparó. Mire, curiosamente, acá por ejemplo en África fue el que menos se desarrolló. Hubo una situación en la cual, o hay una explicación muy lógica realmente por la cual esto ocurre. Listo, pasamos entonces al siguiente. Entonces, para poder analizar todos estos contextos, vamos a indicar que la evolución de la pobreza extrema se fue dando así. Desde 1990 hasta el 2013, solo por generar una idea, es que cada vez se fue reduciendo la pobreza extrema. ¿Mediante qué? Obviamente mediante el incremento del poder adquisitivo por persona. Entonces, si nos damos cuenta, realmente todo esto de aquí se ha ido progresando, se ha ido dando, se ha ido generando. A medida que el ser humano fue creciendo en cuanto a su historia, se fue dando cuenta de maneras más eficientes de satisfacer las necesidades de los miembros de la sociedad y de esa forma intercambiar. Vamos a analizar nuevamente el PBI per cápita del mundo. Nuevamente, acá habíamos indicado que surgió un evento muy particular. Ese evento, algo empezó a suceder ahí. Y fue la primera revolución industrial. Entonces, mediante este gráfico vamos a poder observar detalladamente cómo todo este proceso se fue dando con la revolución industrial. Pero ya tenemos bien claro que la industria fue lo que comenzó a hacer crecer realmente a la población, poco a poco, cada vez incrementándose más.
Entonces, si seguimos analizando todo el contexto de la historia, vamos a poder observar que definitivamente la primera revolución industrial fue la primera que hizo despegar, luego fueron apareciendo la segunda, la tercera y la cuarta. La primera está definida básicamente por los procesos mecánicos, es decir, se comenzó a utilizar las energías de agua y de vapor. Luego en la segunda comenzó a aparecer los temas de la energía eléctrica. Y en la tercera fue comenzando a aparecer todo lo que se refiere a la electrónica para promover la automatización. Es decir, los procesos antes eran de un modo muy manual, cada persona tenía que estar pendiente de los procesos de manera operativa. A nivel ya de la tercera revolución industrial, cada vez eso fue reduciéndose y comenzaron a aparecer autómatas, robots, elementos mecánicos controlados mediante una lógica plasmada en electrónica, en la informática, para que estos puedan sincronizarse y generar la producción. Y la cuarta revolución industrial es la que actualmente estamos dándose y tiene que ver básicamente con el tema de la interconectividad, de hacer que cada vez el ancho de banda crezca, para que así cada vez más dispositivos se puedan interconectar, puedan ser más rápidos, puedan comunicarse mejor y de esa forma optimizar todo el proceso de automatización que ya se fue dando durante la tercera revolución industrial. Y así, entonces básicamente podemos decir que la cuarta fue un proceso de disponibilidad, de rapidez, por la cual los elementos que interactuamos los seres humanos en general vamos a poder intercambiar la información de manera más rápida. Listo. Entonces, dicho todo esto, la revolución industrial no es nada más que todo aquello que ha hecho disparar el proceso del PIB per cápita del mundo. Algunos países se quedaron en el agua y la energía de vapor, aunque eso de ahí es cada vez mucho menos. Algunos se fueron quedando con la electricidad, otros procedieron a la automatización, otros procedieron con un desarrollo aún más. Entonces, mientras más escalado esté un país en poder realizar estas revoluciones industriales van a poder entonces enfocar en mejorar sus procesos, en ser más óptimos y por ende desarrollarse más como país. Sin embargo, hay que tener en cuenta, aunque eso ya lo explicaremos más adelante, que todos estos eventos de acá han sucedido por temas democráticos, por temas que de algún modo han podido las personas observar la necesidad que han tenido y de esta forma optimizar los procesos. Entonces, esto de ahí es muy importante. Todo esto de aquí ha sido una transacción, un proceso de realizar una investigación, de invertir en la ciencia y todo ello para plasmarlo de toda la parte teórica a la parte práctica. Acá tenemos entonces dos personajes de los cuales vamos a escribir. ¿Qué es lo que ocurrió en paralelo con la llegada de la revolución industrial? Hay un punto acá muy importante. Como acá indica bien claro, la gran cantidad de años bajo presión, desde la edad antigua hasta la edad moderna, tuvo como consecuencias filosofías en búsqueda del ideal social en base a las buenas intenciones, esto es importante recalcar, buenas intenciones, de buscar la igualdad por sobre la opresión, generando así el nacimiento y desarrollo de las directrices del socialismo y del comunismo. Entonces, en 1766 fue el monje Ferdinando Facchueni, o como se pronuncie, que utiliza primera vez el término socialismo, y el cual lo utilizaba para defender los contratos sociales. Esto de acá originó a que después, ya esa medida fue adoptada mucho más después, por el señor Karl Marx y el señor Engels, en la cual definieron los fundamentos del manifiesto comunista. Y en 1867 Marx termina su obra El Capital, en la cual se describe por primera vez ese término, es describir bien completamente lo que es el término el capital. Es todo lo que como antes se había generado la producción de la riqueza, del PIB per cápita, de todo lo que estábamos explicando en su momento en sus contextos anteriores, para que pueda generarse una riqueza más equilibrada, más acorde a una igualdad en una sociedad. Entonces, era prácticamente indicar que el modelo anterior tenía ciertos detalles y obviamente no todo modelo es perfecto. Sin embargo, el término entonces que se conoce como capitalismo no fue originario propiamente de alguien en particular, sino fue propiamente del contexto filosófico, social, comunista, para que se pueda generar dicho concepto y diferenciarlo de ese modo el término socialismo y comunismo para no indicar el método tradicional. El método tradicional simplemente se refería a los métodos tradicionales enseñados por la historia como el método capitalista, es decir, en base a la acumulación de la riqueza. Es decir, en los conceptos en los que uno puede ir sembrando para poder cosechar, que uno tenga que invertir en fomentar el ahorro para que pueda de ese modo invertir más en todo lo que se refiere al progreso en general, en ser cada vez más eficientes en los procesos de producción y así.
Entonces, es importante indicar que esto de acá tuvo realmente una muy buena intención, por supuesto, es una muy buena intención de hacer que de algún modo haya cada vez menos diferencias. Sin embargo, hubo detalles que ya después se fueron generando con el tiempo. Entonces, para poder indicar todo lo que habíamos indicado durante el video, aunque esto suene muy redundante, es ¿qué es el comercio? Entonces, podemos resumir que el comercio es el intercambio de bienes y servicios. ¿Desde cuándo existe el comercio? Desde el inicio de la civilización. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es la evolución natural del sistema de comercio donde se enfoca en el respeto por la propiedad privada. Esta es la palabra clave, el respeto por la propiedad privada. Eso es el fundamento del capitalismo. Cuando hay un respeto de la propiedad privada, todos los demás conceptos surgen simplemente por base a este concepto, por añadidura, por un concepto de que realmente este mismo es el que la define. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es el sistema de transición para llegar a un comunismo. Ocurre un detalle. Para poder llegar a todo lo que se planteaba como una igualdad social, entonces no se puede realizar de frente. Es un proceso de inducción, de acostumbrarse. Es como cuando uno quiere ir, por ejemplo, de lo que está en la costa y quiere ir de frente a una zona alta de 5000 metros o de 7000 metros sobre nivel del mar. Si lo hace de frente directamente, menos de, vamos a ponerle de repente en 2 horas, obviamente algo le va a pasar a su corazón, no va a poder soportarlo porque no está aclimatado. Entonces, normalmente lo que hacen son viajes en donde al principio van subiendo de a pocos, primero a 2000, luego se quedan un tiempo, de repente un tema de unos días, sería lo ideal, luego van subiendo cada vez a 3000, a 4000 y luego bajan y así van llegando un momento en donde ya simplemente pueden llegar a los 5000 metros y de esa forma luego se acostumbran a ese tipo de altitud, preparan su cuerpo para adaptar a eso. La misma forma ocurre en el sistema económico. El capitalismo, para que pase a un sistema en donde la acumulación de las riquezas en base al ahorro, el esfuerzo, la propiedad privada, y pasar a un sistema comunista en donde definitivamente para poder plantear una igualdad es necesario realizar una transición. Los procesos de transición lo pueden observar en muchos videos, pero acá también en algún momento probablemente podamos dar algunos detalles adicionales y compartir detalles con valor agregado. Entonces, ¿qué es el comunismo? El comunismo es el sistema que lleva como consigna, esto es importante, la igualdad de todos en una sociedad. Esta es la consigna principal, la igualdad de todos. Entonces es una muy buena intención realmente el sistema comunista. No quiere decir entonces que todo lo que plantea el sistema comunista esté muy mal. Por eso que realmente enfocarse en decir de que los dos sistemas realmente indicar de que una persona por plantear ideas completamente comunistas esté muy mal y plantear ideas completamente capitalistas está muy bien, no, simplemente hay cosas que realmente de la base social, de la base comunista, podemos indicar que nosotros en nuestra propia naturaleza, lo que no podemos controlar, estos sistemas nos permiten de algún modo tener un control. Y sí, ya sé, algunos podrán decir que obviamente no, el sistema capitalista es el mejor, otros podrán decir no, mejor el sistema socialista, socialdemócrata, otros podrán decir no, el sistema comunista es el mejor de todo. Bueno, en fin, hay muchas diferentes posturas y cada uno de sus diferentes contextos pueden llevarlo. Yo al menos me quedo que es mejor llevarnos con la mejor de las dos partes. En este caso, el mejor aporte que ha tenido el sistema social, que busca de algún modo una igualdad en una sociedad, es obtener un Estado que como concepto debería velar por nuestros derechos, por nuestros deberes, por un orden que de algún modo sí funciona, porque si hay algo que también la historia ha demostrado es que cuando no hay un orden en una sociedad, simplemente todo el mundo hace lo que quiere, nadie se preocupa por el bien del prójimo. Y claro, acá hay un tema muy importante a ver, el Estado, por ejemplo, podrán indicar a muchos que no es eficiente en arreglar con los impuestos lo que otros harían realmente de forma privada, y sí, puede que tengan razón. Pero hay cosas que definitivamente sí es bueno que de algún modo haya un control. Por ejemplo, el control de las leyes, la forma en cómo deben comportarse en la sociedad. Por ejemplo, la construcción de puentes, carreteras, ¿cómo haría un sector privado? Sería, yo creo, definitivamente un poco más difícil llegar a un consenso. Porque un sector privado, como siempre, va a buscar solamente su lado. Es bien difícil a que alguien se dedique a ver el tema de las carreteras, los puentes y todo ello. Pero bueno, son detalles que simplemente se van generando. Ya, obviamente todo esto es debatible, nada acá es absoluto, pero estamos abiertos ante cualquier tipo de comentarios, siempre y cuando sean respaldados y obviamente que tengan detalle. Ahora,
En cuanto al capitalismo, también la historia ha demostrado que cuando se practica de forma muy liberal, muy extrema, también tiene sus consecuencias malas. Y eso de ahí es importante recalcarlo. Entonces, no voy a enfocarme ahorita realmente cuáles son los puntos buenos, los malos de cada uno. Lo único que voy a decir es que estos sistemas son así. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a mi propia opinión, realmente, como les digo, yo prefiero siempre llevarme la mejor parte de todos. No es bueno por mí, por realmente para mí al menos, estoy muy seguro de que no es bueno un sistema completamente capitalista, anarquista, minarquista en todo sentido de la palabra, es decir, que no haya nadie que se encargue de regular, de controlar, de todo ello, de ver las acciones por otro, eso no sería bueno. Ni tampoco estoy de acuerdo en que todo el poder se deba concentrar en el Estado, porque definitivamente cuando alguien tiene poder, muchas cosas, muchos detalles, muchas tierras, muchas propiedades, hay mucho poder concentrado en un grupo de personas y ese es el detalle. Realmente, al fin y al cabo, como seres humanos tenemos tentaciones, tenemos cosas que realmente no podemos controlar, nosotros mismos así al 100%. Entonces, surge una tentación de que simplemente al tener el control de todo, vayan a poder utilizarlo para al final estar en contra de la población, dándole lo que sobra, las migajas, y al final si se dan cuenta en un sistema comunista como tal, mientras más se ha acercado, ¿qué es lo que ha pasado? Prácticamente los únicos que se han beneficiado de eso han sido el grupo oligárquico, el grupo político. Y el resto de la sociedad simplemente se tenía que conformar con lo que sobraba, con las migajas. De repente al principio pareciera que sí, todo estaba excelente, todo está perfecto, pero después al final ha ocurrido la desgracia. El capitalismo por si acaso también ha tenido sus detalles y muy fuertes realmente, pero eso ya lo podemos explicar en otros momentos. Muy bien, espero que esta información haya sido muy ilustrativa, muy realmente amena y definitivamente les animo a que puedan instruirse, compartir este video y en cualquier momento, en cualquier situación, ante cualquier duda, consulta, estaría bien que lo dejen en los comentarios y como siempre los animo sobre todo a bastante estar atentos ante todos los eventos que puedan suceder y siempre prepárense. Siempre prepárense bastante porque no importa, seas capitalista, seas socialista, seas comunista, seas cualquiera de sus variantes, lo que no puedes negar es que si es que no trabajas, si es que no te esfuerzas, si es que no buscas sobre todo ser cada vez más eficiente con lo que haces, entonces simplemente alguien nos va a desbancar. Entonces esto es simplemente una humilde opinión de una persona en particular y que realmente anhela mucho que todos de algún modo salgamos adelante. Listo, espero verlos hasta otra oportunidad. Trataré de continuar con todos estos videos. Y muchas gracias por su atención. Ánimos.